Bueno, viendo que la cantidad de suscriptores de mi canal y de mi cuenta de TikTok han aumentado exponencialmente, y que ya llegamos a los 1000 seguidores, he decidido hacerles uno de los vídeos que más les debo. No solo para celebrar, sino también, en señal de agradecimiento. Buenos días, tardes o noches tengan ustedes. En esta ocasión, he venido a hablar sobre un tema, del que ya he hablado hasta el cansancio en este canal. Los villanos. Para quienes me conocen, sabrán que, no solo me dedico a publicar algunas de mis animaciones y hablar sobre cine, sino que, la que es posiblemente la serie más exitosa de mis redes sociales, es aquella en la que hablo sobre villanos. Villanos que pueden llegar a ser tanto impactantes como interesantes, ya sea personajes que ya son muy bien reconocidos en la comunidad, y otros que no son tan conocidos. Y de estos últimos me gustaría hablar el día de hoy. En el presente video, veremos a 6 personajes poco conocidos, o que por lo menos, no se han mencionado mucho en esta comunidad. Pero antes de comenzar con mi primer top, quisiera hacer una aclaración. Este top no va ordenado de quién es mejor personaje, ya que puede haber villanos que son mejor escritos que otros, y que son mejores personajes a nivel argumental que otros. En este video, me enfocaré en quién es más malvado, o sea, comenzaremos con personajes que no llegan a ser tan crueles y finalizaremos con aquellos personajes que son puramente malvados y atroces. Así que sin más que decir. Hoy presentamos los mejores villanos de la ficción, parte bonus. Número 6. Comenzaremos esta lista, con lo que yo denominaría como un antivillano. Un antivillano, es aquel personaje que tiene motivaciones nobles, pero métodos absolutamente reprobables, no confundir con los antihéroes, ya que los antivillanos suelen tener métodos mucho peores que ellos. Proveniente de una de las películas más infravaloradas que ha protagonizado el actor Anthony Hopkins, les presento ante ustedes, a Charles Ambrose. Díganme una cosa, ¿cómo reaccionarían, si tuviesen frente a ustedes, a una persona sufriendo, pero que no está suplicando porque le salven la vida, sino todo lo contrario, está suplicando con que acaben con su existencia? Esa es la idea que plantea Charles Ambrose, el antagonista principal de la película, Solace, en la mente del asesino. Charles Ambrose, es un asesino en serie, pero no cualquier asesino en serie, ya que, este personaje, se caracteriza por tener poderes psíquicos. Más específicamente, tiene el don de la clarividencia, es decir, puede ver el futuro, el pasado y el presente. No obstante, ese poder que tiene Charles Ambrose, lo ha tenido por tanto tiempo, que logró obtener el control absoluto de su habilidad, a tal punto en que, en palabras del propio protagonista, él lo sabe todo, absolutamente todo. Sin embargo, lo que hace interesante a Charles no son únicamente sus inmensos poderes, sino también el cómo los usa, y por qué los usa. Y es que Charles, está obsesionado con matar a aquellas personas que están condenadas a sufrir una gran agonía, es decir, él predice las enfermedades físicas y mentales de la gente, para realizarles una eutanasia y evitar que ellos sufran. Incluso, la manera en la que realiza esas eutanasias, es perforándoles a esas desafortunadas almas el sistema nervioso, para evitar que sientan dolor. Pero a pesar de que esto suena como algo bastante noble, lo cierto es que no deja de ser algo terrible, no solo por el hecho de que sus víctimas en ocasiones no saben que van a morir, no solo por dejar a su paso rastros de tristeza y desolación en los familiares y conocidos de las víctimas, sino también, por el hecho de que Charles, está absolutamente convencido de que hace lo correcto, a tal punto de creerse una especie de mesías. Ya que en palabras del propio Ambrose, a veces los actos de amor más grandes, son los más difíciles de hacer. Siendo esta frase, parte de la filosofía retorcida del personaje, él no quiere hacer daño a nadie, no mata por placer ni por capricho, él mata, porque cree que es un héroe. Mata, porque cree que esos son actos de amor al prójimo. Número 5. Vale, en este puesto estoy haciendo un poquito de trampa, ya que el personaje del puesto 5 sí es algo conocido, sobre todo para los fanáticos de la leyenda de Zelda. Pero no voy a hablar de Ganondorf, voy a hablar de otro personaje, que posiblemente ya saben quién es. Sí, ya sé que dije que hablaría de personajes poco hablados, y el videojuego de Majora's Mask es bastante conocido, pero honestamente, no he escuchado mucho hablar sobre el mismo personaje, que antagoniza esta joya videojugabilística.
Para hablar sobre Majora, primero debo hablar sobre su portador, o mejor dicho, su títere, Skull Kid, un niño perdido en los bosques Kokiri de Hyrule, el cual, un día terminó varado en una tierra muy lejana, conocida como Termina, y ahí, se hizo amigo de los poderosos guardianes de aquella tierra, 4 gigantes que para desgracia de Skull Kid, no podían ser amigos debido al deber que ellos tenían de salvaguardar el bienestar de Termina. Skull Kid, triste por el rechazo que sintió, se quedaría solo, hasta que a su vida, llegaron un par de hadas llamadas Taya y Tael, quienes se harían amigos. No obstante, mientras ellos jugaban en el bosque, encontrarían al vendedor de máscaras felices, quien poseía en sus manos una hermosa máscara para el pequeño Skull Kid, la cual robaría, sin saber que en el proceso, abriría una caja de Pandora. Y aquí, es donde es momento de hablar sobre esa máscara, de nombre, Majora. Hace mucho tiempo, una tribu experta en magia negra, crearon a un demonio, que en un principio, sería adorado como a un dios, pero que debido al gran poder destructivo que tenía, fue sellado dentro de una máscara, la cual, quien la porte, sería poseído por el demonio, el cual tendría poder suficiente para destruir el mundo. Ahora bien, pese a que Majora pueda parecer el típico villano que desee ver la destrucción del mundo, hay que ver un poco más allá, ya que, tanto Majora como Skull Kid, comparten entre ellos un resentimiento y una melancolía, dirigida especialmente hacia los 4 gigantes. Mientras que Skull Kid, está resentido con ellos por sentir que lo abandonaron como su amigo, Majora, quiere hacer que ellos vean la destrucción del sitio que juraron proteger, porque le quitaron la posibilidad de ser adorado, como solía ser antes. Majora, es alguien que también quería encontrar en la amistad una posibilidad de ser amado, y eso es lo que lo hace aterrador, ya que nos demuestra que la tristeza y la rabia, puede llevarnos a caminos destructivos. Número 4. Como ya sabemos, las guerras son eventos que han estado con nosotros desde el inicio de nuestra existencia como sociedad humana. Y es cierto que es algo verdaderamente horrible, pero, ¿qué pasaría si existieran personas que no vieran a la guerra como lo que es realmente, sino que, la vieran como actos de valentía y fortaleza? En ese caso, les presento al coronel Kurtz. El horror. El horror. Este descenso a los infiernos transcurre en la terrorífica Guerra de Vietnam, aquel conflicto que marcó para siempre a la historia durante la Guerra Fría. Pero de los muchos soldados desafortunados que fueron a este conflicto bélico, nos centraremos en un hombre, conocido como Kurtz. Kurtz era un militar estadounidense magnífico, adorado por sus comandantes por ser su mejor soldado. Sin embargo, algo terminó mal, cuando Kurtz fue a la guerra, y presenció el horror. En un principio, Kurtz se quedaría perturbado y traumatizado por la experiencia, pero luego de reflexionarlo, se dio cuenta que la sensación le gustaba, por lo que no solo traicionó al ejército americano, sino que también, decidió formar su propio ejército de seguidores entre Vietnam y Camboya, formando lo que se podría considerar una secta. Y en esa secta, el coronel Kurtz no solo mató a varios de sus seguidores por, según él, intentos de sabotaje y espionaje, sino que también lo hizo, por su nueva filosofía de vida. Una filosofía en la que Kurtz creía que la guerra era un acto de valentía, que solo podía ser realizada por personas que tuvieran agallas, ya que en palabras de él mismo, El horror tiene rostro y debe hacerse amigo del horror. El horror y el terror moral son sus amigos. Si no lo son, entonces son enemigos muy temibles. Número 3. La próxima vez, tú regrésale el golpe. ¿Quieres ser el chico con el que todos se meten? ¿El chico que se mete en problemas? ¿Qué es lo peor que puede pasar? A partir de ahora, veremos a villanos de una maldad mucho más monstruosa. Ya he hablado bastante sobre esta película, sin avergonzarme en decir que es una de mis favoritas, que además está basada en una novela. Ya hablamos sobre de qué trata, ya hablamos sobre su escena más memorable, ahora toca hablar sobre uno de sus personajes centrales, Steve. Comenzaré diciendo lo básico. Steve es un asesino en serie. Un joven depravado cuya infancia fue marcada por lo pésima que fue la crianza de sus padres, la cual solo se puede decir que se basó en castigos injustos, peleas familiares, falta de atención y posiblemente, víctima de bullying en la escuela sin consecuencias.
Todo esto fue un montón de pólvora para un joven que se convertiría en un sociópata a toda regla. Pero ese monstruo no surgió de la nada, ni siquiera ante un descubrimiento que a Steve le marcaría la vida, el cual fue volverse fanático de una de las películas más brutales y fuertes jamás hechas, Headless, una película ultra gore que dejaría fascinado a Steve. Pero no se confundan, Headless no fue el detonante de la carnicería que causaría Steve en su ciudad y en su familia, eso solo fue nada más que una lluvia de ideas, una forma de expresar ante la sociedad su inmenso odio. Y cuando cometió su primer crimen, descubrió el placer por hacer sufrir a personas que él odia. Algunas de sus víctimas favoritas, y algunas de las que más odia son los afroamericanos, esto debido a que su padre le inculcó durante toda su vida una ideología racista. Si bien, los crímenes de odio que comete son horripilantes, involucrando cosas como tortura, e incluso Steve tiene una pequeña luz de esperanza, una que considera como la única persona que lo comprende. Su hermano menor, Marty, el protagonista de la historia. No, Steve no es el típico villano que siempre está un paso adelante de la ley por la inteligencia que él no tiene, no es un asesino láser como él cree que es, Steve es un muchacho resentido, que solo puede dejarse llevar por sus impulsos de ira, los cuales lo llevaron a perder la confianza de la única persona que apreciaba. Pero eso, ya es algo que les dejo de tarea ver por ustedes mismos. Número 2. A nada se quedó este personaje de quedarse con el primer lugar, pero luego de pensarlo un poco, he decidido dejarlo en este puesto. Me han pedido muchísimo a este personaje, y aquí está. De los 3 villanos de creepypastas de los que he hablado, el Sheriff Graham Walker, sin duda es el peor. La creepypasta de Borrasca es larga y compleja, pero trataré de resumir lo mejor que pueda de qué trata, y también a su villano principal. Esta historia se ambienta en un aparentemente pacífico pueblo estadounidense llamado Dreamsky, ubicado en una zona montañosa, en donde hace años, solía ser una zona dedicada a la minería. Allí, se mudaría la familia Walker, formada por el protagonista Sam, su hermana Whitney, su madre Elizabeth, y su padre, Graham. Allí, Sam conoció a 2 muchachos, Kyle y Kimber, quienes se harían mejores amigos entre los 3. No obstante, la tragedia comenzó cuando un día, Whitney Walker desapareció, dejando a la familia Walker y a nuestro protagonista desolado. Y a partir de aquí, las cosas se ponen peores. Ya siendo adolescentes, Sam, Kyle y Kimber, comenzarían a tener el presentimiento que el motivo de las desapariciones que ocurrían en el pueblo de Dreamsky eran causadas por el misterio que guardaba una zona montañosa, nombrada simplemente como Borrasca. Y en el momento en que las desapariciones comenzaron a aumentar, hasta el punto en que Kimber fue víctima de estas, Sam y Kyle se pusieron manos a la obra, mientras que a su vez, el padre de Sam, Graham Walker, se volvería el sheriff de Dreamsky, siendo el reemplazo del sheriff Clary. Y cuando Sam y Kyle llegaron hasta Borrasca, nos enteramos de la verdad. Resulta que Dreamsky no era el pacífico pueblo que todos creían que era, sino que era una red de trata de blancas, en el que las mujeres eran embarazadas a la fuerza para vender a los bebés, siendo tratadas peor que ganado. Y lo peor, es que uno de los colaboradores de este negocio turbio, era el mismísimo Sheriff Graham Walker. Un hombre que se mudó con su familia a Dreamsky para escapar de la policía por ser un proxeneta de menores de edad, que colaboró con el sheriff Clary y la familia Prescott para realizar el negocio del tráfico de mujeres, con la excusa de mantener la economía del pueblo. No solo eso, sino que Graham Walker traicionó al sheriff Clary para tomar su mandato y seguir realizando negocios turbios, además de que, el motivo del por qué secuestró a su propia hija, fue porque estaba enamorado de ella, y quería saciar él mismo sus asquerosas fantasías. Sin sentir remordimiento por nadie, ni siquiera por su propia familia, tratando a las mujeres como un producto reemplazable, y siendo un político corrupto de lo peor imaginable, el sheriff Graham Walker tiene bien merecido su puesto como el villano más malvado en la comunidad de las creepypastas. Hemos llegado al último puesto de este top. Y antes de seguir, quisiera dar una muy breve pista de lo que nos espera en el puesto número 1. Verán, a lo largo de este top, hemos visto a villanos, que en mayor o menor medida cometen el mal, y sin embargo, hay algo que los diferencia del personaje que veremos a continuación. Matices.
Independientemente de qué tan malos pudieron ser, los villanos que hemos visto a lo largo del top, han tenido matices, cometiendo actos crueles, pero también mostrando que en ocasiones no son tan malvados, a pesar de que algunas de sus buenas cualidades son usadas como una máscara. No obstante, el personaje que veremos ahora, hasta donde se sabe, no tiene matices, no tiene cualidades que nos hagan pensar, que al menos tiene cierta esperanza de redimirse, y es sin duda, el villano más malvado del top, y uno de los personajes más infames que he visto en la ficción. Sé que en algún momento han visto estas imágenes, y no, afortunadamente no son imágenes sacadas de la Deep Web o algo por el estilo, sino que provienen de una película de falso documental, de la cual se encuentra nuestro último villano. Edward Theiss, de la obra llamada Las cintas de Poughkeepsie. ¿Por dónde empiezo a describir a este bastardo? Bueno, comencemos diciendo que su acto menos malvado fue el de acusar falsamente a un hombre inocente de sus propios crímenes, haciendo que lo sentencien a pena de muerte. O sea, ¿qué tan horribles deben ser tus crímenes, como para que sentencien a pena de muerte a la persona que inculpaste? Este personaje no solo es el más malvado de este top, también es el más misterioso. No se sabe casi nada sobre este personaje, no se sabe cómo fue su pasado con exactitud, por Dios, ni siquiera sabemos si su verdadero nombre es Edward Theiss, o si es solo un seudónimo. Y bueno, si notan que me estoy alargando un poco en mi explicación, es porque tengo miedo de describir algunas de sus acciones, pero lo intentaré con la mayor discreción posible. El primer crimen cometido por Edward Theiss ocurrió en los años 90, cuando decidió ir a casa de una niña, para manipularla y después, secuestrarla. Y una vez raptada, la torturó, e hizo cosas que por mi salud mental y la de ustedes, prefiero no mencionar, pero fueron cosas que le hizo tanto viva como difunta. Y ese solo fue el comienzo. Edward Theiss comenzó a practicar y practicar todo tipo de técnicas para cometer sus fechorías, todas ellas involucrando secuestros, tortura, y dejar pistas confusas para burlarse de la policía, ya que Edward Theiss se caracterizaba por ser sumamente estratega. Y lo más enfermo, es que Edward Theiss disfrutaba de grabar a sus víctimas, llegando a obtener más de 800 cintas a lo largo de su carrera como asesino en serie. A él no le importaba a quién mataba y torturaba, ya sean hombres, mujeres, niños, ancianos, animales, él lo único que quería, era crear obras de arte con las cuales poder burlarse del mundo. Con constantes cambios en su modus operandi, él solo quería ver el sufrimiento de las personas desde las noticias. Pero de todas las víctimas que este ser, que ya está más allá de lo que podríamos llamar monstruo, sin duda, la persona que más sufrió las cosas que hizo, fue una chica llamada Cheryl Dinsey. Una chica universitaria, que tuvo la desgracia de ser escogida por Edward Theiss para convertirse en su amante, y en su obra de arte. Cheryl fue secuestrada, mataron a su novio enfrente de ella, manipulada, torturada, maltratada, entre muchas más cosas, hasta el punto en que la chica desarrolló un grave caso de síndrome de Estocolmo, convencida de que su captor era su amante. Y lo peor, no solo fue que la mayoría de cintas que grabó Edward Theiss eran sobre esta chica, sino que también toda esta tortura duró por más de 10 años. Y lo peor, es que cuando Cheryl finalmente fue encontrada viva, ella ya no era Cheryl, era una esclava de Edward Theiss, la cual se quitó la vida para que su amo volviera por ella y hacer, bueno. Ya saben qué hizo con el cuerpo. Sin justicia, sin redención, Edward Theiss se salió completamente con la suya, jamás fue capturado por la policía por más que ellos se esforzaron, y siguió matando durante bastante más tiempo. Asesinatos, tortura, manipulación emocional, feminicidio, infanticidio, son los crímenes cometidos por esta cosa, que como dije, se encuentra en un concepto más allá de lo que podríamos considerar un monstruo. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Disculpen si este último puesto del top fue algo traumatizante, y sobre todo disculpen la inactividad nuevamente, pero ya saben cómo soy y yo, desaparezco de las redes sociales y después vuelvo a tener ganas de publicar algo XD.
Pero en fin, suscríbanse, denle like al video, comenten lo que sea relacionado al video sin ofender, y nuevamente muchísimas gracias por el apoyo que he recibido en los últimos meses, los quiero mucho. Sin más que decir, hasta la próxima.